Se acabaron las vacaciones y los padres comienzan la tarea de elegir en qué centro dejar a sus hijos mientras van a trabajar. Antes de tomar una decisión, echa un vistazo a los requisitos que deben cumplir las escuelas infantiles. Bueno, la diferencia fundamental entre una guardería y una escuela infantil es que la escuela infantil está autorizada y la guardería no. ¿Qué quiere decir autorizada? Autorizada supone una serie de requisitos, una serie de condicionantes que tiene que cumplir ese centro. Principalmente lo que tiene que tener la escuela es un código de autorización del centro que viene dado por la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la que controla si esa empresa o esa escuela cumple los requisitos de espacio y de número de niños que tienen por aula y de titulación de los profesores, como he comentado antes también del proyecto curricular. El personal de cada escuela tiene que tener como mínimo el título de técnico superior en educación infantil o el de maestro de educación infantil. La comunidad manda que haya un técnico por aula y luego un apoyo, que este apoyo también tiene que tener la misma titulación, no vale otra titulación. En el aula de bebés o 0-1 tiene que haber 8, en el aula de 1-2 tiene que haber 14 y en el de 2-3, 20. La legislación no exige que sea cocina propia o puede ser catering, pero bueno, la diferencia y lo importante que se elabora en un centro, que queremos dejar claro que no es indispensable que sea así, no es un requisito, es que al elaborarlo en el centro se sabe lo que se come. En un catering sí que, vamos, también tienes una serie de menús, etcétera, pero es más fácil el ver lo que se come en cocina propia. Luego también te da una cierta flexibilidad a la hora pues un niño tiene que tener una dieta un día determinado, se puede preparar, tipos de alergias, etcétera, y por eso, bueno, siempre la comida casera es más fácil. Pero vamos, no es condición indispensable, o sea, hay escuelas infantiles privadas autorizadas por la Consejería y que cumplen los requisitos mínimos del decreto que salió el 6 de marzo, que es el decreto 18/2008, y no es indispensable que sea cocina propia, puede ser catering. El cheque guardería, la Comunidad de Madrid da unas ayudas, solo la pueden solicitar los padres que tengan a niños matriculados en centros autorizados. Hay veces que los padres por eso tienen que fijarse mucho que esté autorizado porque se llevan desagradables sorpresas. Ellos matriculan en un centro, solicitan la ayuda y luego la comunidad ni siquiera entra a valorar los ingresos ni siquiera los requisitos, sino que directamente no se la dan porque no está autorizado. Ahí hay una especie de vacío legal, por decirlo de alguna manera, porque es la pescadilla que se muerde la cola. A ver, la Consejería de Educación solo se encarga de supervisar, de inspeccionar los centros autorizados. Los que no están autorizados no les inspecciona nadie. Hay muchos centros que piden en los ayuntamientos la licencia como ludotecas, centro de ocio, centro de asistencia, y están funcionando así. Eso los inspectores de educación no van porque no existen como tal. No quiere decir que allí esté mejor o peor, sino simplemente que no son escuelas infantiles y no cumplen los requisitos mínimos. Entonces, para los cheques se solicitan en la Comunidad de Madrid, hay una valoración por parte de la comunidad y los dan en función principalmente del presupuesto que tienen. Cada año la comunidad lo va aumentando, pero también es verdad que cada vez las familias están más informadas y cada vez hay más familias que piden los cheques, y bueno, se tienen en cuenta criterios de ingresos, número de hermanos, si los padres trabajan, etcétera. Como hemos antes mencionado, es decreto 18/2008 del 6 de marzo, que en ese decreto vienen todos los requisitos mínimos para una escuela infantil privada. Dicen que si no es propio, tiene que ser un espacio al aire libre, y si no es propio puede ser público, pero siempre y cuando los niños no tengan que atravesar ninguna calle con tráfico rodado, ni salida de garaje, etcétera. La fundamos principalmente para velar por los intereses de las escuelas privadas, para definir lo que no es competencia leal
y para poder ajustar todos los objetivos, y que todas las escuelas, una de las funciones que tenemos en la asociación es que todas las escuelas que estén asociadas luchamos para que cumplan los requisitos en cuanto a ratio, instalaciones, etcétera. Desde Atella lo que vamos a hacer es tratar de forzar o de conseguir que todas las escuelas infantiles cumplan los requisitos, las escuelas infantiles autorizadas de Tres Cantos, y dentro de la asociación hemos creado un sello para que las escuelas lo puedan lucir en la puerta, y que los padres pues tengan ciertas garantías de que de esa escuela por lo menos se está tratando de realizar todo este tipo de requisitos, y que puede ofrecerle una garantía lo mayor posible a los padres.